Soy Hugo José Suárez, soy doctor en Sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Voy a hablar sobre el tema de la subjetividad y de la subjetivación. Y voy a tratar de resumir este concepto, que es un concepto bastante complejo, con toda una trayectoria, con tres momentos. Un momento de los antecedentes, de dónde viene toda esta discusión, en qué está ahora y qué desafíos nos deja. Primero, pensemos de dónde viene el concepto. No se puede pensar el tema de la subjetivación como aparece ahora en la actualidad en la discusión de la sociología contemporánea, sin ver de dónde proviene. Y bueno, todo esto proviene de, cómo es que se conformó la sociología en el siglo XX y cuáles fueron los principios, los paradigmas sobre los cuales reposó el pensamiento sociológico. Hay dos ideas que son fundamentales. Uno es la idea de progreso, la otra la idea de la razón. La razón y el progreso fueron los dos grandes pilares sobre los cuales se desarrolló la teoría sociológica y que dio paradigmas fundamentales y a la vez lógicas interpretativas de lo que estaba sucediendo en la sociedad. La teoría de la revolución, la teoría de la modernización, teoría del desarrollo, fueron teorías que se basaron finalmente en tratar de explicar esos procesos, y los conceptos que surgieron de esas teorías tenían que ver precisamente con esos grandes temas. Es así que se concentró durante un tiempo en la clase social, en la nación, en la etnia, etc. A partir de los 80 empieza a haber una serie de textos críticos que muestran que la teoría sociológica que explicaba la sociedad industrial finalmente termina de ser insuficiente para explicar lo que está pasando en la actualidad. Aparecen libros fundamentales, este texto clásico importantísimo de Berman, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, varios textos de Turén, textos de Giddens, varios otros autores, Beck, que finalmente empiezan a decir la teoría que estamos pensando ahora, como ha sido concebida en la sociedad industrial, ya no está funcionando porque la sociedad industrial ya no es como se concebía a sí misma. Por lo tanto, tenemos que hacer ajustes en términos interpretativos. ¿Y cuáles son esos ajustes? El primer ajuste es decir, lo que estamos viendo al frente es la emergencia del sujeto, la emergencia del individuo. Y por lo tanto, si analizábamos antes desde otras perspectivas teóricas, ahora tenemos que tener un ajuste teórico que nos permita ver precisamente las lógicas de acción del sujeto, las lógicas de acción del individuo, y por lo tanto la subjetivación como la característica fundamental de este tiempo. Es a partir de ese momento que al ver la insuficiencia de las grandes teorías explicativas, surge el tema de la subjetividad, de la subjetivación en el corazón, precisamente tratando de explicar, una vez que los grandes monopolios de sentido ya no dan horizontes claros y que el sujeto termina siendo el actor fundamental de la sociedad y que la lógica explicativa de la sociedad atraviesa necesariamente por lo que el sujeto está haciendo, aparece el tema de cómo es que vamos a estudiar la subjetividad, cómo vamos a estudiar a los individuos, siendo que los individuos son los responsables de su acción y que siendo que la sociedad ya no se puede explicar si no es, además, de concentrar y poner atención a lo que son los relatos de la propia gente, lo que la gente está diciendo. Es así que la subjetividad, la subjetivación, los hábitos, los sistemas de sentido, en fin, cada teoría va a poner el acento en su propia nomenclatura, va a ser uno de los desafíos fundamentales en la actualidad, en la sociología contemporánea. En ese sentido, tenemos al menos tres desafíos al frente para pensar la idea de sujeto, individuo, sociedad, subjetivación. Uno es el desafío metodológico. ¿Cómo es que vamos a estudiar? Estábamos acostumbrados a estudiar las sociedades desde otro lado. ¿Cómo es que vamos a estudiar ahora a los individuos? Esta sociedad de individuos. ¿Cómo los vamos a estudiar? Ahí tenemos el análisis estructural de contenido, tenemos las historias de vida, tenemos la etnografía, por supuesto. Tenemos una serie de metodologías que hay que afinarlas más para que nos den cuenta precisamente de cómo el sujeto está dando sentido a su entorno y a la sociedad en que está viviendo. Por otro lado, tenemos el desafío teórico. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Qué tipo de conceptos tenemos que elaborar, considerando que ahora nuestro objeto es comprender las lógicas de acción del propio individuo? ¿Cuáles son los desafíos teóricos en esa dimensión? Y por último, los desafíos en términos de lógicas de investigación, de agendas de investigación, de problemas de investigación. Por supuesto que tenemos que poner los múltiples problemas. Tenemos desde cómo los sujetos dan sentido a su vida en el Internet o en el ámbito político o en el ámbito de la familia o en el ámbito religioso, etc. Pero son preguntas que nos van a llevar a otras dimensiones que antes no habían sido exploradas.